La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hoy vamos a cumplir otra de esas largas tradiciones en la cadena SER, que es la del espejo retrovisor económico. La de mirar hacia atrás, porque el año 2024, que estamos a punto de cerrar, ha sido un año movidito en lo económico, casi como en lo político, casi como en lo internacional. Ha sido el año del alivio hipotecario. Por fin hemos visto bajar el precio de las hipotecas. Ha sido el alivio de los precios. Ha sido el año en el que las subidas de 10-11% en la inflación se han ido moderando y moderando, pero ha sido un año que deja todavía la vivienda fuera de control, el turismo fuera de control, y amenaza con dejar los precios de nuevo otra vez fuera de control. Así que hoy vamos a hacer una edición especial de... Hora 25 de los negocios. Cadena SER. María Romero, responsable de Economía de AFI, de Analistas Financieros Internacionales. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. Bienvenido. Igualmente, gracias. Bueno, a los dos les vamos a pedir que nos acompañen para hacer esta retrospectiva y este balance de lo que hemos dejado atrás y si quieren, mirada de lo que nos viene por delante, porque ya digo que 2024 ha sido el año de la locura en varias cosas. Empecemos por la primera preocupación, que es la de la vivienda, porque ha sido el año de la locura de precios hasta el último día. Pues pagamos entre 800 y 900 euros. O sea, nos consideramos afortunados. Lo que no es normal es no poder encontrar nada, y lo que encuentras es muy a las afueras o compartir. Mira, si yo gano unos 1.500, pues ponle pues un tercio, un poco más. Haciéndolo compartido, ¿sabes? Los precios están absolutamente... Esta es la banda sonora de la vivienda en España. Como, ¿a dónde me voy? Si ya no hay nada accesible, si todo está hecho para el turismo, si todo está hecho para los ricos, ¿dónde va el pueblo? O sea, es que al final... Con un plan que sonaba bien, pero que no ha salido bien. El plan básicamente era el siguiente: se fija una especie de torniquete, se para la hemorragia de vivienda que tenemos, la subida de precios, declarando las zonas tensionadas. Se puede congelar precio ahí. Y este era el torniquete. Luego había que construir, luego había que bombear, allí había una ley de suelo, agilizar la construcción, y eso ha muerto en el Congreso, y una ley de alquiler temporal para evitar que los alquileres se escaparan a alquiler oportunista, y eso también ha muerto en el Congreso. Así que lo que tenemos es un torniquete, sí, y poco más. Tenemos una misión cumplida a medias, solo zonas tensionadas. Y esas zonas tensionadas nos han dejado resultados muy distintos. Porque este índice, en aquellas zonas que no están tensionadas, es un índice público. Y en el caso de zonas tensionadas... La ministra anunciaba que se iba a trabajar con índices y que iban a dejar resultados. Bueno, el precio medio del alquiler ha caído un 5% en aquellas zonas donde se han declarado zonas tensionadas, fundamentalmente Barcelona. Hay también caídas en Girona, Lleida y Tarragona, pero fundamentalmente en Barcelona, con diferencias muy significativas. En las zonas tensionadas sí han caído los precios. En las zonas donde no se ha declarado eso, no se ha intervenido el mercado, los alquileres han aumentado un 5% interanual y apenas se han movido en términos intertrimestrales. Tenemos una disminución de un 5%, variación trimestral, respecto el importe del alquiler, de la renta de alquiler, como le digo, una reducción de un 5%. Y esto es lo que funcionaba. Pero a cambio, mucha gente se refugió en lo que no ha terminado de funcionar. Mucha gente ha sacado del alquiler tradicional su casa y la ha puesto en alquiler de temporada para universitarios, para ejecutivos. La situación ha dejado caídas del 15% en los contratos. Ha habido mucha casa, mucha vivienda que se ha sacado del mercado. Así que, Raymond, María, a los dos les pregunto primero esto. Hemos tenido un año de locura. ¿Ha funcionado o ha fracasado la política de vivienda? Bueno, se puede decir que por lo menos se ha tomado conciencia del problema. Yo creo que hasta este año realmente el discurso, el debate político en general prácticamente no hablaba de este tema, ¿no? Y yo creo que eso es una buena cosa, ¿no? E incluso se ha hecho un diagnóstico, y el diagnóstico es fundamentalmente, yo creo que es bastante compartido, que estamos ante una escasez de oferta.
Es decir, no construimos suficiente vivienda con respecto al crecimiento de la demanda, también alimentado por la propia inmigración, que tiene muchos efectos positivos, pero tiene esto que también pues incrementa la demanda. Ahora yo creo que no estamos todavía respondiendo, ¿no?, a esta situación. Es decir, el diagnóstico está ahí, pero la respuesta realmente no lo acompaña. Es decir, que estamos viendo incluso políticas que realmente son, se puede decir, ineficaces y tienen un coste para el erario público. Por ejemplo, avales públicos, reducciones de IVA, que es un anuncio, una promesa. Esto no va a funcionar realmente porque estamos ante una escasez de oferta, ¿no? Y sí que se ha visto puntualmente un intento para controlar los precios, en este caso de los alquileres, se acaba de mencionar en el reportaje, pero bueno, esto tampoco soluciona el problema de oferta. Es decir, aquellas personas que pagan menos, evidentemente, pues obtienen un beneficio de esta política, pero no resuelve el problema de acceso. María. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Raimon. El análisis y la solución parte efectivamente de un diagnóstico. El diagnóstico se ha hecho, pero quizás se comete el error efectivamente de diseñar políticas que no son de oferta. Y para analizar esa escasez de oferta, cabe preguntarse por qué la oferta no está respondiendo al reto de la demanda, ¿no? Y aquí nosotros intentamos esbozar diferentes motivaciones, ¿no? Uno, el encarecimiento de costes, que el sector ha sufrido también como el que más, y que aunque han moderado un poquito, eso dificulta que tú ofrezcas viviendas accesibles. O sea, las casas valen más porque el cemento vale más, la electricidad vale más, la mano de obra vale más. Eso es, efectivamente. En el caso de la mano de obra no solo valen más, sino es que es muy difícil encontrar perfiles que cumplan las características para poder desarrollar las viviendas, ¿no? Y eso al final genera un problema, un cuello de botella en el sector de poder proveer al mercado todas las viviendas que se están demandando, ¿no? Y luego hay un problema de financiación, que yo creo que es otro de los elementos que dificulta, tú decías, Javier, ¿no? No se está bombeando suficientemente, y ese bombeo en particular, en el caso del acceso a la financiación del promotor, del constructor, tienen colgado todavía quizá el sector el San Benito de la crisis anterior, que no han logrado superar, ¿no? Y en ese sentido no se trata de tropezar probablemente en la misma piedra, no estoy diciendo para nada eso, pero sí es verdad que un poquito más de acceso a la financiación al sector sería deseable en un sector tan demandante, sobre todo de la financiación bancaria. Quien nos esté escuchando estará diciendo muy bien el diagnóstico, oiga, estupendo todo esto, sabemos que tenemos un problema, y estarán diciendo, claro que lo sabemos, lo pagamos mes a mes. Hay dos indicadores, y los dos indicadores dicen que lo pagamos mes a mes, pero literalmente con el hígado. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, precios de venta, porque los precios de venta se han disparatado. Es la mayor subida en más de 2 años. Sí, el precio de la vivienda parece no tener tope, eso es al menos lo que reflejan los datos. En el último año el precio de la vivienda ha crecido de media un 8%. Es el mayor incremento en 2 años y medio. Son datos del tercer trimestre de 2024, los últimos disponibles hasta hoy en el Instituto Nacional de Estadística. Por tipo de vivienda se encarece más la vivienda a estrenar, es decir, la de obra nueva, casi un 10% respecto al año anterior, pero es la vivienda usada, la de segunda mano, la que está presionando la subida de precios. Se revaloriza un 7,9% y esto supone más que duplicar el ritmo al que lo hacía hace un año. Desde 2014 lleva subiendo ininterrumpidamente el precio de la vivienda usada. Los expertos lo achacan a la presión demográfica, a la llegada de capital extranjero y también a la bajada de tipos de interés que está presionando los precios al alza. Si echamos un vistazo al mapa, Navarra, Andalucía, Aragón y La Rioja son las autonomías que encabezan estas subidas de precio que afectan, eso sí, a todo el país. En definitiva, Javier, vivienda más cara que encadena ya 42 trimestres consecutivos al alza. Tenemos viviendas más caras, decíamos, especialmente de segunda mano, porque solo tenemos viviendas de segunda mano, porque el 90% de las operaciones son viviendas de segunda mano, porque durante el boom llegamos a construir 650.000 viviendas, 650.000 casas cada año, y no llegamos a construir 100.000 ahora. Déjenme que se lo plantee para quien está diciendo, madre mía lo que hemos pasado, madre mía lo que vamos a pasar, 2025, si no podemos construir esto a ese nivel, 200, 300, 400.000 casas, 2024,
va a ser un año que hemos pagado ya 2025, vamos a pagar todavía más, ¿va a seguir subiendo este precio? Yo, en principio sí, porque realmente, paradójicamente, el descenso de los tipos de interés, que es una evolución muy positiva para la economía española, las personas que están soportando una hipoteca en este momento y en general la economía, las empresas, pues tiene esto de paradójico que a la vez, al abaratar el acceso a la vivienda, eleva la demanda y entonces esto se traslada al precio, es decir, que de alguna manera el descenso de tipo de interés sirve el interés del vendedor, ¿no? Es decir, esto se convierte en un plus de ingresos para el vendedor. Por tanto, yo creo que esta situación de descenso de tipo de interés junto con la presión de la demanda, pues lo que conforma un contexto todavía de subida de precios. Déjeme que María le pregunte enseguida por lo mismo al otro lado, porque hay quien cae en la resignación del alquiler, quien alquila por resignación, y eso, lo ha comprobado Estefanía Salvatierra, es cada vez más y más y más gente. El objetivo está claro, ser propietaria. Pero cuando tenga un trabajo estable, sabiendo cómo están los alquileres, seguramente acabe comprándome algo, un piso, una casa. 4 de cada 10 jóvenes muestran interés por comprar una vivienda y olvidarse del alquiler. No quieren ser inquilinos de por vida. Pero sí que es verdad que en cualquier caso me lo plantearía a las afueras y no en la capital. Lo que pasa Pero es que el mercado inmobiliario no lo está poniendo nada fácil. En agosto, arrendar una vivienda fue un 10% más caro que hace un año, con Barcelona capitaneando los ascensos. 21 euros el metro cuadrado y 19 en Madrid son cuantías que dificultan reunir los requisitos para dar la entrada a un inmueble. Entonces, ¿hay una parte de la población que sin remedio está siendo expulsada del mercado de la compraventa? Sí, lo que hacen es exigir cada vez más a las familias recursos propios para poder comprar. Claro, esto afecta directamente pues, a la clase media y media-baja, que difícilmente pues, va a tener lo que hoy en día se está exigiendo. Es Sergio Nassarre, fundador de la cátedra UNESCO Vivienda. Si los precios no dejan de subir y las familias no están comprando, ¿quién lo está haciendo? Fondos, patrimonios, familias, inversoras, pero digamos de ricos, a entender, ¿no? De la clase muy alta que no necesita hipoteca para financiarse. Es la especulación que rodea el mercado de la vivienda. Le decía a Raymond Torres, va a subir el precio de compra, decía sí. María Romero, ACI, ¿va a subir también el precio del alquiler? Probablemente también, por el mismo motivo que comentaba Raymond. No olvidemos que en cuanto a creación de hogares, ahora mismo, si comparamos lo que nos dice el INE de hogares que se van a crear en los próximos años, van a ser del mismo orden de magnitud que ahora, eso es 3 veces más que la construcción de nueva vivienda, y con la dificultad de acceso a la compra, que no olvidemos que es la opción preferente de todo el que desea emanciparse o vivir en una vivienda, se va a relegar al alquiler y el alquiler va a sufrir igualmente esa misma presión, y ahí pues habrá quien pueda permitirse, con ratios de accesibilidad, insisto, muy parecidos entre lo que es compra y alquiler, es decir, comprometiendo igualmente el 40% probablemente de la renta del que acceda a una opción o a otra, y muchos que no van a poder permitirse probablemente ni siquiera el alquiler. Déjenme que se lo traduzca generacionalmente. Los jóvenes o los más pobres, valga la redundancia, los jóvenes, los más pobres son los que están condenados al alquiler. Los ratios de cifras son realmente escandalosos. En el año 2007, el 32% de los jóvenes estaba en alquiler. A fecha de hoy es el 56%, prácticamente el doble. Y hablamos de jóvenes de hasta 30. Pero es que si hablamos de jóvenes de hasta 44, que ya no son tan jóvenes, eran el 18, son el 34% a fecha de hoy. Es literalmente el doble. Hay una generación cortada en los 44 años que está resignada a alquilar. De momento sí. Pero esto no tiene por qué ser así. ¿Cómo lo solucionamos? Yo creo que hay varias soluciones. A muy corto plazo hay soluciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Dinamarca hay restricciones a la compra de vivienda por parte de no residentes. Es un país de la Unión Europea, no olvidemos. Y esto sirve para efectivamente pues afrontar uno de los retos, una de las fuentes de inflación de la vivienda, que es la compra de vivienda por parte de no residentes. Es decir, una persona tiene que vivir, en el caso de Dinamarca, al menos 5 años en ese país para poder comprar una vivienda, ¿no? Y esto es así de diferente manera en algún que otro país europeo. Por tanto, esto es un elemento importante. A largo plazo, evidentemente,
la solución pasa por la construcción, como ha dicho María, pero yo diría que preferentemente en la construcción de vivienda social. Tenemos un parque de vivienda social muy exiguo, uno de los más pequeños de Europa, aproximadamente el 2,5 de viviendas, ¿no? Son viviendas sociales. Esto permitiría el acceso en propiedad a jóvenes y todo ese colectivo que has mencionado, Javier. Pero, bueno, lo que ha pasado es que, y lo que está ocurriendo es que si la oferta ya es muy reducida, la oferta de vivienda social lo es aún más. Y por tanto yo creo que hay que producir más vivienda social y sobre todo evitar la descalificación. Yo, haciendo un recuento, he visto que entre el año 91 y 2023, que es, digamos, la estadística oficial, se han construido 1,5 millones de viviendas sociales y solamente permanece la tercera parte en el mercado. El resto se ha desclasificado y por tanto ya aparece como vivienda libre. Y esto es vivienda libre que evidentemente solo sirve para satisfacer la demanda más pudiente en el mercado y no los jóvenes, colectivos desfavorecidos. O sea, posible primera opción, restricción, que no compren los que no sean residentes en España, no nacionales, no residentes en España. Segunda, la VPO eterna, es decir, esto de que una vez que se clasifica como vivienda social, esta es social de por vida, básicamente el modelo de Austria, ¿no? Eso es. Yo diría también más que eso como opción temporal. Porque, insisto, no olvidemos que la opción preferente es adquirir una vivienda y aquí en España seguimos viendo la vivienda como una forma de riqueza de los hogares. Si descapitalizamos también a las nuevas generaciones, abrimos mucho más la brecha de riqueza en el futuro, de la que probablemente tengamos hoy, ¿no? Y si además lo comparamos con aquellos colectivos que hoy en día eligen nuestro país para vivir, como todos los flujos de migrantes, esos nuevos hogares a los que yo hacía alusión con anterioridad, podemos generar también esa brecha intrageneracional de las nuevas generaciones, de los que accedan siendo residentes y los que no accedan por este otro tipo de motivos, cuando el uso de la vivienda va a ser el habitual, el de utilizarla como vivienda principal, ¿no? No se preocupen que si hay un ataque a esta idea, va a ser comunismo, no va a ser brecha generacional, va a ser, esto es intervención, esto es comunismo. Cada cosa últimamente en este año pasado ha sido comunismo, así que vamos a dejarle a Raymond la etiqueta y vamos a pasar página. Vista vivienda, visto ya, hablemos de inflación. 2024 ha sido el año en el que ganamos la batalla de los precios. Sí, la sigo notando cara, pero no tanto como hace unos meses. Sí, de todo. Esto no hay control con esta gente, con los supermercados. Antes de que se subiera el IVA, ellos lo subieron. Claro. Y entonces subieron eso y más subieron el IVA. Que lo hace que le da la gana y sale a nadie. Y esta también es la banda sonora de los precios, la del cabreo en el supermercado. Si haces cálculos no te queda nada, no salen. Pues los 100 euros a la semana se nos van sin darnos cuenta, vamos. Y eso mirando un poco por no pasarnos. Que veo lo que gasto en otros momentos y he visto que ha subido muchísimo. Llegamos a tener los precios al 10% en 2022 con la guerra de Ucrania, al 7% en 2023 y en 2024 parecemos haber consolidado una inflación de entre el 3,5% al prácticamente 2 y pico % en el que estamos ahora. Hemos ganado la batalla contra la inflación. Esta, la de la cesta de la compra, es una cosa que ha vuelto a estar bajo control. Fundamentalmente yo creo que sí, que está controlado. Es verdad que es difícil reducir la inflación hasta el 2%, que es un poco el objetivo, ¿no?, que se ha marcado Europa, pero bueno, estamos ya muy cerca. Aquí el problema está en cómo se percibe por la ciudadanía, ¿no? Y ahí hay una percepción muy negativa, ¿no?, que se ha visto, de hecho, en los resultados electorales, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo creo que se puede trasladar a lo que estamos viviendo en este momento en todos los países europeos. Hay una sensación muy extendida de pérdida de poder adquisitivo y, por tanto, aunque la inflación se sitúe ya cerca del 2%, otra cosa es la percepción en el bolsillo de los ciudadanos, que todavía arrastran una cierta pérdida de poder adquisitivo, que es algo complejo. Hay colectivos que han ganado poder adquisitivo, por ejemplo, personas que perciben el salario mínimo, se ha producido una revalorización, los que han conseguido empleo, el paro ha descendido, es una muy buena noticia. Por tanto, estos también son más ingresos, pero otros que ya tenían empleo y que ganaban más que ese salario mínimo, estos probablemente han sufrido una cierta pérdida de poder adquisitivo. ¿Clases medias? Sí, así es. Yo diría también que cuando hablamos de inflación, por resultar un poco pedagógica para quien nos está escuchando, inflación no quiere decir que los precios vayan a bajar, quiere decir que los precios crecen cada vez a menos ritmo,
y por lo tanto no vuelven a casilla de salida. Quiero decir, el montante del gasto que realiza un hogar no va a volver a ser lo que era antes de la pandemia, ¿no? Cuando teníamos unas presiones inflacionistas mucho más controladas. Entonces, lo que quiere decir que la inflación está controlada es que los ritmos de crecimiento son más normales, y no tan anormalmente altos como los que veíamos hasta ahora. Nosotros ahí quizás somos un poquito más pesimistas en el sentido de que pensamos que nos adentramos en un escenario donde esos riesgos inflacionistas son mayores de aquellos de donde venimos, ¿no? Me refiero, pues, un tema energético, un tema arancelario, los riesgos geopolíticos, los riesgos climáticos, todo eso es mucho más inflacionista. Y el entorno hoy es más inflacionista, ¿no? Y por eso las políticas monetarias tienen que ser un tanto más restrictivas de lo que eran hasta ahora. Hay un termómetro del precio y del cabreo popular, si me permiten decirlo, y es el aceite de oliva. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque el aceite de oliva ha sido literalmente el litmus test, ha sido la botella con la que uno decía, Dios de mi vida, ¿cómo está esto? Dios de mi vida, ¿cómo está esto ahora, Carlos? ¿Cómo ha quedado? ¿En qué precios estamos? Pues el precio del aceite de oliva ha caído cerca de un 25% desde el inicio de la actual campaña en septiembre y se ha situado en los 5 euros el litro de media en origen. Según el IPC, el aceite ha pasado de subir un 60 a un 70% interanual a principios de año a menos de un 5% a finales de 2024. Un escenario, Javier, que por cierto empieza a preocupar a los productores ante la posibilidad de que el precio se sitúe por debajo de los costes de producción. En los supermercados, el Virgen Extra, por ejemplo, ha bajado un 2,5% en el último año, 4 veces menos que en origen, según Facua, que sigue denunciando un pacto de precios en las marcas blancas. La bajada de precio del aceite de oliva, por cierto, ha coincidido en la segunda mitad de este año con la aplicación y el levantamiento de las bonificaciones al IVA del aceite, que a partir de este 1 de enero va a pasar a ser del 4% de forma definitiva. Así que Carlos se ha paseado por supermercados para ver cuál ha sido la evolución, porque es cierto que los últimos datos dicen esto, y es cierto también que el cabreo y la sensación de, creo que en términos económicos se dice clavada, que nos han dado con esto, le ha dejado este sabor de boca. Yo creo que más o menos por lo general ha subido todo. No noto bajada ninguna. Si hay un producto en la lista de la compra que ha dado un respiro a los consumidores en 2024 es el aceite de oliva, que por fin ha bajado de precio después de 2 años en máximos históricos. Vamos buscando de un supermercado en otro, porque lo que te abaratan en un sitio te lo encarecen en otras cosas. Si nos fijamos en los datos del INE, el año comenzó con subidas del aceite de oliva del 60 y el 70%. A partir de agosto empezó una desescalada y en los últimos meses se ha situado por debajo del 5%, un descenso que coincide y que se explica por el comienzo de la actual campaña, en la que se espera una recuperación de la producción con un aumento del 50% respecto a la cosecha pasada. Desde que comenzó esta campaña, el precio medio de las distintas categorías de aceite de oliva ha bajado cerca de un 25% hasta situarse en unos 5 euros el litro en origen. Los productores creen que el precio está cerca de tocar fondo, si no lo ha hecho ya, y cruzan los dedos para que no se sitúe por debajo de los costes de producción. Antonio Luque es el presidente del grupo de COP. Dependiendo de climatología y cómo vaya el consumo, pues lo mismo puede bajar un poquito más para principios de enero, digamos enero-febrero, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya la bajada va a ser en todo caso mucho menor de la que hemos tenido hasta ahora. Ojo, que si llueve mucho, si el consumo no se recupera, si la situación es catastrófica, lo mismo podría bajar más el precio cuando llegue febrero o marzo. Esperemos que eso no suceda. En los supermercados el aceite de oliva también se ha abaratado, pero menos que en origen. Según un informe de Facua, en el último año el aceite de oliva virgen extra ha bajado de media un 2,5% en los supermercados, mientras que en el campo ha caído un 13%. Gabriela Camaides, portavoz de Facua. Hemos solicitado en varias ocasiones que la CNMC investigue esta implementación del precio en la cadena de producción, que lo que hace es que finalmente sean los supermercados los que se atribuyan este incremento de los precios y no se aplique la reducción del coste total real que supone para los supermercados. Por cierto, que a partir de este 1 de enero el aceite de oliva pasará a tener un IVA superreducido del 4% tras haber estado bonificado con un tipo del 0 y del 2% en la segunda mitad de 2024. Digo que el aceite de oliva ha sido termómetro. El aceite de oliva no es solo termómetro, es un motor de economía nacional y corremos un riesgo y es el del efecto sustitución, el que deja el aceite de oliva y se pasa al de girasol
este puede ya no volver. Lo hemos vivido, esto lo tenemos, acabamos de pegarle con esta inflación un mordisco a una industria clave en España. Es posible que se haya producido un efecto desvío, lo hemos visto. El consumo de otros tipos de aceite se ha disparado y bueno, es posible que algunos consumidores, bueno, finalmente consideren que al menos para un uso corriente diario, pues sea suficiente ese tipo de aceite, ¿no? Y esto pueda reducir la demanda de manera estructural para ese producto. Pero yo creo que nos tenemos que poner las pilas, tanto en ese sector como en otros sectores, y bueno, tomar conciencia de que se trata de un producto de gran calidad para la salud humana, gran calidad desde el punto de vista de las exportaciones. Somos una potencia, somos la potencia mundial en este sector, en este producto, y por tanto yo creo que esto puede ayudar a, bueno, reconsiderar todo el marketing y la política de ventas, pero efectivamente vamos a perder una parte del consumo que teníamos hasta ahora. Hemos escuchado y hemos visto cómo para controlar esta inflación se han bajado tipos una vez y otra y otra. The Governing Council today decided to lower the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. Poco a poco, y poco a poco se decía la misma frase. Hemos decidido bajar tipos de interés mes tras mes. Y aquí quienes nos estén escuchando están diciendo, bueno, esto es cierto alivio para la hipoteca, pero vamos a buscar la lectura un poco macro en todo esto. Analistas financieros internacionales. Hemos tardado demasiado en ganar esta batalla. Hemos conseguido que Alemania esté creciendo al 0%, Francia esté camino de un estancamiento, que hayamos abocado a la economía a un estrangulamiento. Hemos tardado demasiado en bajar tipos en este 2024. Yo creo que ahí el balance del mantenimiento de las presiones inflacionistas se ha puesto antes, ¿no?, que lo que es el crecimiento. Y es verdad que quizás si lo comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, Europa necesitaba como agua de mayo bajada de tipos, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos quizá no tanto, ¿no? Nosotros pensamos que ese inicio de bajadas que tuvimos antes del verano va a tener continuidad en los próximos meses hasta situar, como decía Lagarde, ¿no?, la facilidad de depósito en el entorno del 2%, con el objetivo de intentar estimular un poquito más el crecimiento, porque fijaros, si antes decíamos que la inflación ya parece que la tenemos medio controlada, cuando persisten riesgos que tenemos que revisar y ver si se materializan, ahora mismo quizá el foco de preocupación ha virado hacia estimular un poquito más el crecimiento, ¿no? El crecimiento particularmente en el centro de Europa, donde hay bastantes problemas, quizá de corte coyuntural, pero algunos que preocupan más, que son de corte estructural, ¿no? En cuanto a obsolescencia, por ejemplo, de patrón de crecimiento, pues por ejemplo de la industria alemana, ¿no? Y ahí con esos riesgos arancelarios, ¿no?, que nos van a hacer, con ese tirón de orejas que nos hizo Draghi, la necesidad de invertir para ser mucho más competitivos y garantizar ese crecimiento en el medio y en el largo plazo. Pero ustedes no ven una recesión en este año en el que entramos. No. Bueno, de momento, al hilo de lo que dice... No, o de momento no. Al hilo de lo que dice María, y coincidiendo con su diagnóstico, yo creo que incluso cabe esperar una ligera recuperación de la economía europea. Es decir, en nuestro caso, posiblemente el crecimiento se modere, porque bueno, tenemos sectores como el turismo, quizás lo comentemos, que va tocando techo poco a poco, pero por otra parte, la economía europea, bueno, poco a poco contiene elementos de estímulo, ¿no? Por ejemplo, precisamente gracias a la desinflación, los hogares ganan un poco de poder adquisitivo, esto añade algo de consumo, y sobre todo, y esto es, yo creo, la gran esperanza en este momento, es posible, yo creo que probable incluso, que Alemania por fin reconsidere su política realmente excesivamente restrictiva de reducción de la deuda, incluso en momentos de crisis o de cuasi crisis, como es el caso en este momento en su industria. Y por tanto esto puede añadir algo de estímulo, en este caso fiscal, de inversión pública, y de esta forma podríamos ver una ligera, muy suave, apenas perceptible pero real recuperación europea. Bueno, sus deseos son órdenes. Quizás hablemos del turismo, hablemos del turismo. Hemos visto vivienda, hemos visto cesta de la compra, IPC, y estas han sido las dos grandes cuestiones de 2024.
Pero es que lo del turismo sigue caliente. Si, en fin, se han asomado ustedes a la calle, esto de el turismo navideño es un suma y sigue. Nosotros somos de Sevilla. Bueno, Barcelona y Sitges hemos estado, por allí con amigos. Vivimos en Elche, estuvimos 5 días. La arquitectura, todo muy bonito. Bueno, yo vengo de los Estados Unidos, ya casi hemos hecho todo. Plaza Mayor. Plaza del Sol. Callao. Él ha probado su primer jamón. 4 días, estaremos por Bilbao un poquito. Y este es efectivamente el sonido en la calle de una fiebre económica. De Malasia. Conocer la playa. Bueno, yo soy de Cuenca. Yo soy de Perú y me voy a ir a Granada. España ha caído en el grupo de las economías afortunadas. Aparentemente antes del COVID todos queríamos tener el coche, tener la lavadora, tener el frigorífico nuevo, y después del COVID parece que todos queremos vivir, y vivir significa vacaciones, y esto es lo que está pasando. España está viviendo un boom del turismo que nos ha disparado el empleo y que nos está disparando en crecimiento. El PIB turístico está creciendo literalmente al doble del PIB medio, hasta el punto de que explica prácticamente el 26,2% del crecimiento español solo el turismo. Al cierre de este año que estamos liquidando ya, el PIB del turismo va a superar los 200.000 millones de euros. Es un 13% de la economía española solo turismo. Y a partir de aquí empiezan. Para cada solución, ya saben que los de la prensa tenemos un problema, para cada solución hay un problema. Aquí empiezan los problemas. El turismo está subiendo mucho más, especialmente entre extranjeros. Está subiendo mucho más, especialmente en rentas altas. Y las rentas bajas y las clases medias están empezando a quedarse en casas de amigos o en casas del pueblo o en gastos turísticos mucho más precarios. Pues es que está todo carísimo. Lo que es cuestión viajes es horroroso. Tanto los hoteles como los vuelos están disparados. Está todo mucho más caro, evidentemente la gasolina ha subido un montón. Por supuesto la comida que tienes que gestionar, estar allí. El crecimiento de viajes exteriores ha sido impresionante. Siguen subiendo los precios más para arriba porque saben que tienen ahí demanda. Cada vez que miramos. Pero esa es la queja. El crecimiento de los viajes interiores está siendo limitado porque los precios se han ido completamente. Los viajes de españoles a segundas residencias o a residencias de amigos son los que están tirando. Un 8,7% están creciendo y llama mucho la atención lo que estamos haciendo. ¿Tiramos de ferrocarril? Sí, un 23% de crecimiento anual. ¿De autobús? Sí, un 23%, pero de avión no. El avión apenas crece un 6,5%, el transporte marítimo no, los cruceros se han terminado, están cayendo un 1,6% y lo que tenemos son una nueva especie turística. La especie turística del Airbnb. Elegí Airbnb porque estuve mirando hoteles, lo que pasa es que el precio medio de hoteles es desorbitado. Toda la zona de enfrente son apartamentos turísticos. El edificio yo creo que... Tenemos una locura turística que empieza a escapársenos de las manos, que empieza a ser una locura para ricos. Bueno, efectivamente lo que estamos constatando es un incremento del ingreso medio por turista, es decir, que son efectivamente las personas con más poder adquisitivo las que consiguen viajar en este momento y gastan más cuando vienen a nuestro país. Pero también hay elementos un poco distintos, ¿no?, que yo creo que son esperanzadores. Estamos asistiendo a una diversificación tanto estacional como geográfica del turismo. Hay más turismo fuera de la época de verano o de primavera. Tenemos turismo de invierno, de otoño, de cualquier estación del año, y también fuera de las rutas turísticas tradicionales, de los destinos más, digamos, tradicionales, sobre todo de los europeos, en la costa, etcétera, ¿no? Estamos viendo esa diversificación que yo creo que es positiva, y ahí hay un margen de crecimiento. Es decir, tocamos techo en los destinos vacacionales de toda la vida, pero todavía hay un margen de crecimiento en esos otros destinos y también en el turismo de mayor poder adquisitivo, en un país que es seguro. Esto es algo que realmente no es tan evidente, incluso en otros países europeos, ¿no? No encuentran las mismas condiciones, donde se come bien, donde hay una oferta cultural muy diversa, y por tanto, bueno, pues ahí yo creo que tenemos una base interesante, pero yo creo que efectivamente los grandes números ya no van a subir tanto. Vamos a asistir probablemente a un estancamiento del flujo, digamos, cuantitativo del número de turistas. Es interesante lo que dice Raymond, lo que dice Funcas, porque es la segunda voz que al menos uno oye que dice lo mismo. Hemos tocado un cierto techo en el turismo. Hemos tocado un cierto techo, hemos vivido una burbuja turística, por decirlo así.
Yo creo que nos hemos apoyado en un sector en el que estamos tremendamente especializados y no hay que renunciar a esa especialización. O sea, el turismo aporta crecimiento y no hay que renegar de esa aportación de crecimiento. Yo sí que creo que hay todavía, comparto con Raimon, esa capacidad de crecimiento en algunos meses del año, en algunos destinos, y en algunos orígenes, porque los alemanes no nos visitan tanto como antes, tampoco los británicos, que son el principal origen de nuestros turistas. Y luego respecto a precio, y esto ya pensando más en los domésticos, sí es cierto que nos ha cambiado el chip. Y eso lo tenemos testado también en AFI, ¿no? Estamos mucho más dispuestos a no renunciar a ese gasto de ocio, de turismo, como lo estábamos antes de la pandemia. Incluso aunque nuestra renta se haya resentido, yo suelo utilizar el chascarrillo. Yo suelo utilizar el chascarrillo de que no renunciamos tanto a salir a tomarnos una cerveza al bar, ¿no? A pasar un fin de semana, aunque sea a la casa del pueblo, ¿no? Pero eso genera esa necesidad, ¿no? De socializarse, de tener esa expresión, ¿no? Cultural, ese espacio, ¿no? Para disfrutar de la vida, y es ese cambio de chip que sí que se percibe un cambio estructural en cuanto al comportamiento del turista residente en España. O sea que, si les estoy leyendo a los dos bien, lo único que puede sostener un aumento del turismo todavía mayor es desestacionalizarlo, es decir, que no nos vayamos al turismo de verano, julio, agosto, septiembre, sino que lo consigamos repartir en todas las estaciones del año. Efectivamente. Y luego, en cuanto a precios, yo añadiría quizá también que hay estrategias en el propio sector que sí es cierto que están ya agotadas, Es decir, hay algunas zonas en las que el encarecimiento ha sido tan significativo que eso ha expulsado a turistas. Pero en cualquier caso, sobre todo pensando en el turismo internacional, el extranjero que elige nuestro país para dedicar, ¿no? sus vacaciones, sobre todo de verano, en los precios yo creo que todavía hoy siguen siendo relativamente más bajos que otros destinos. Y eso, unido a la seguridad que hacía referencia, de toda la oferta cultural que tenemos, nos hace seguir siendo uno de los principales destinos a nivel mundial. Sí, y además yo añado a lo que dice María que se plantea en cierto modo un dilema, ¿no? Es decir, que para el sector, es decir, o bien intentamos combinar el turismo tradicional que hemos tenido siempre, ¿no? Con ese nuevo turismo que busca otras experiencias, tal vez de mayor poder adquisitivo, y en ese caso vamos a entrar en situaciones de conflicto. En una ciudad como Barcelona, por ejemplo, es difícil que pueda acoger muchas más personas, ¿no? Claro. Durante la época vacacional es muy difícil, ¿no? O bien se reestructura, digamos que va poco a poco transformándose y efectivamente incrementa la calidad, ¿no? Y ese yo creo que es una gran oportunidad para el sector. Hay un efecto inmediato de este boom turístico, y ha sido un boom del empleo. De hecho, ha sido absolutamente brutal lo que hemos visto en materia de empleo desde que terminó la pandemia. Son casi 2 millones de puestos de trabajo más los que ha creado la economía con respecto a niveles pre-COVID. Y la hostelería está ahora mismo sosteniendo a más de 1,5 millones de personas, el comercio a más de 2,5 millones. El boom del empleo y el, motor expansivo de la economía española se debe fundamentalmente a esto. Mucho de ello, por cierto, inmigrantes. Y esto ha sido un año especialmente calentito en lo laboral, porque en lo laboral hemos tenido muchísimo, hemos tenido todo esto. Empecemos por el principio. El año se estrenó sin sorpresas. El empleo tropezó. Se deshizo de más de 230.000 ocupados y el paro subió. La primera buena noticia llegó en febrero. El Gobierno, con el apoyo de los sindicatos, elevó el salario mínimo un 5% hasta los 1.134 euros. Queda camino por recorrer y que todavía estamos alejados de las medias salariales europeas. Una medida, reiteraba la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que beneficia a 2,5 millones de trabajadores. Los salarios suben menos de la subida de los precios. Hay muchísimo trabajo, pero pagan muy malamente. Me he tenido que ajustar un poco porque si no, no me alcanza. El año avanzaba y con él las buenas noticias. El premio gordo llegó en abril, cuando la Seguridad Social registró por primera vez 21 millones de cotizantes. Lo celebraba la ministra responsable del área, Elma Saiz. Los datos de afiliación registrados hacen que el mes de abril
pase a los anales de la historia. Los meses iban pasando y la medida estrella, al menos en el ámbito laboral, del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar se enquistaba. Por supuesto que vamos a reducir la jornada laboral. Pero aquí el gobierno ha pinchado. Este año se tendrían que haber aprobado las 38 horas y media semanales. Era el paso intermedio hasta llegar a las 37 horas y media y estas todavía tienen que recorrer un largo camino hasta llegar al Estatuto de los Trabajadores. Las negociaciones entre el gobierno, los sindicatos y la patronal no avanzaban, así que en otoño el hartazgo de UGT y comisiones obreras era más que evidente. Pues tendremos que ir pensando realmente en el acabar con este proceso, con generar falsas expectativas. Y optaron por salir a la calle. Entre tanto, los trabajadores LGTBI... Bueno, este acuerdo, el conjunto planificado de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas. Es grande, ¿eh? Han visto reforzados sus derechos laborales. Es un acuerdo que es pionero, no solo en Europa, sino a nivel internacional. España es orgullo. Además, se han flexibilizado las condiciones para acceder a la jubilación activa y parcial. Mejoras también para quienes tienen un contrato relevo. Y no podemos olvidarnos de los autónomos. El RETA está en cifras récord. Mira la calle cómo va para abajo, de agua. La Dana arrasó la provincia de Valencia, entre otras autonomías afectadas. Los ERTEs de fuerza mayor están sirviendo para proteger el tejido productivo. A pesar de que la actividad está paralizada, no es necesario despedir a los trabajadores. 3 trabajadores que viven en el mismo Paiporta y bueno, lo han pasado muy mal, le han perdido los coches. Pero he perdido el medio por el que pago mi vida y mi casa. He perdido mi trabajo. Hasta el momento, cerca de 3.000 empresas han solicitado acogerse a este instrumento, dando cobertura a más de 30.000 trabajadores. Todo esto es lo que se ha hecho en lo laboral. ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué queda? ¿Qué hace falta? ¿Qué es necesario? A ver, aquí yo creo que hay 3 palancas principales que tenemos que accionar y que activar, ¿no? La primera es la colocación de los parados. Antes comentó María que conocíamos sectores como la construcción con ya cuellos de botella, dificultades para contratar y al mismo tiempo tenemos aproximadamente 140.000 parados que proceden de la construcción. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que acercar la oferta, los parados, a las vacantes de empleo, ¿no? Y esto es una labor que se hace de forma muy desigual. Hay comunidades donde realmente el sistema funciona bien y otras donde no funciona. Básicamente no funciona, ¿no? Y yo creo que eso es una prioridad absoluta porque podemos conocer cuellos de botella en el mercado laboral como consecuencia del mal funcionamiento de estas políticas de colocación de los parados en algunos sitios, ¿no? El segundo elemento que me parece crucial son los jóvenes. La transición de los jóvenes de la escuela, digamos, del sistema educativo a la vida activa. Y aquí tenemos grandes dificultades para acercarnos a la situación de los países nórdicos, por ejemplo. Es decir, las universidades, por ejemplo, no estoy hablando ni siquiera del abandono escolar temprano, etcétera, pero incluso el propio sistema universitario, pues a veces forma titulados que realmente posteriormente no encuentran empleo en aquellos sectores, ¿no? Aquello que realmente ellos pretendían, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Tenemos una tasa de paro de los titulados universitarios superior al 7%. Esto es también más del doble o el triple que en muchos países europeos, ¿no? Y no se justifica por yo diría, los recursos, ¿no? Que se invierten en el sistema educativo. Y tenemos también que hacer mucho para acercar el sistema educativo al mercado laboral, ¿no? Yo creo que esos son 2 grandes retos a que nos enfrentamos en este momento. Yo añadiría también que es un problema, y en relación al primer punto que decía Raimon, la revisitación, ¿no? de todo el gasto de políticas activas. Hay algunas que ya hay evidencia, la IREF ha hecho mucha evaluación de gasto en ese sentido. Ya se ha detectado qué programas funcionan, qué no funcionan. Estamos malgastando muchos recursos públicos con la evidencia de que hay cosas que no funcionan para recolocar, formaciones, bonificaciones. Bueno, pues repensemos eso y redirijamos los recursos públicos hacia aquellos programas que sí que han demostrado cierta eficacia, ¿no? en la colocación, ¿no?
Yo diría también, quizá no con tanta perspectiva en el corto plazo, que no se nos olvide el entorno de digitalización en el que estamos inmersos, de inteligencia artificial. Es que no solo van a ser los jóvenes los que van a tener que adaptar su cualificación para ser más productivos, que eso es uno de los objetivos también y un mal de la economía española, ¿no? Necesitamos también hacer un empujón, invertir, ayudar a las empresas para que inviertan, para que utilicen estas tecnologías que ya hoy están encima de la mesa, ¿no? Porque de lo contrario, pues muchos se nos quedarán en la cuneta. Como ven, ha sido un 2024 calentito, ya les digo, de sí alivio en las hipotecas y sí alivio en los precios, pero con todo lo que acabamos de ver por detrás: vivienda, cesta de la compra, turismo y empleo. Estos han sido los 4 grandes ejes, las 4 grandes columnas de este 2024 en materia económica. Y luego está, me van a permitir que cerremos con esto, la cuasi sopa de letras que no fue, la casi consolidación bancaria que no llegó, la casi unión bancaria que ni llega ni parece llegar nunca, tanto a nivel internacional. A non-competition issue problem, a transaction, and we do think it should be a phase 1. And allow me to say you why. We do think there is no competition issue. Con aquel intento de que Unicredit se compre Commerzbank, We had 2 transactions 3 years ago, not too long ago, 3 years ago, and que pareció amanecer la primera de las fusiones transnacionales. Lo que se ha dicho tantas veces es: los bancos tienen que competir entre países, no dentro de los países. Esto lo hemos visto amanecer, pero parece otro falso amanecer. No ha llegado a concretarse de la misma manera que ha ocurrido en España. En España el BBVA ha intentado comprarse el Sabadell, pero Banco Sabadell es una entidad rentable y solvente y que aún no ha llegado a su punto más alto. Un trimestre más, nuestros resultados ponen de relieve nuestra capacidad de creación de valor para el accionista y la fortaleza del proyecto en solitario de Banco Sabadell. Pero el Sabadell se resiste, dice no. Jordi Fábrega es el hombre que hace guardia todo el año y el hombre que ha seguido la OPA de nunca acabar. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Jordi, vamos a empezar primero por dónde estamos, en esa OPA y en esta fusión. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues estamos a la espera, en concreto a la espera de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Hay que recordar que esta OPA se presentó hace ya 8 meses, se presentó en el mes de abril. Ha ido salvando hasta ahora todos los obstáculos que podíamos calificar de fáciles. Ahora está en el complicado, que es lo que decida la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. La pregunta que tiene que responder es doble. ¿La unión de BBVA y Sabadell reduce la competencia demasiado, sí o no? BBVA dice que no. No vemos que esta operación tenga problemas de competencia. Es una operación de integración de 2 entidades que lleva a una entidad de menor tamaño que la inmediatamente precedente. Y Sabadell dice todo lo contrario, que sí, que la unión de los 2 bancos deja especialmente a las pymes sin la competencia que necesitan. Este debate, de hecho, empezó el primer día cuando se presentó la OPA, incluso antes, y es el que ahora tiene que resolver la Comisión de Competencia, que tiene 3 opciones sobre la mesa. Autorizar esta OPA, porque cree que BBVA tiene razón y que no hay problemas de competencia. Rechazar la OPA, porque considera que es Sabadell quien tiene razón y sí hay problemas de competencia, o un camino intermedio, que digamos que es el más probable, que es autorizar la OPA con condiciones para garantizar que esos problemas de competencia no existan. Este es el punto en el que estamos, a la espera, por tanto, una respuesta y una espera que tendremos que aguantar probablemente hasta primavera del año que viene. Jordi, esto es lo que ahora mismo marca el tablero. ¿Qué dicen las cifras? ¿Las cifras ahora mismo hablan de exceso de concentración si esto sale adelante? Pues lo que dicen las cifras es que la unión de BBVA y Sabadell crearía el segundo banco de España en número de oficinas, en número de clientes, en número de activos, con una presencia muy fuerte en Cataluña y en la Comunitat Valenciana. Estamos hablando de un banco, la fusión de BBVA con Sabadell, que tendría más de 1 millón de euros en activos, unos 86 millones de clientes en todo el mundo y 140.000 empleados, de los que 40.000 estarían en España. El nuevo BBVA tendría en España una cartera de préstamos y de anticipos de alrededor del 25% del total. Tendría algo más de 3.000 oficinas, que eso sería el 12% de todas las que hay, solo por detrás de CaixaBank, pero si nos fijamos en Cataluña, una de cada 3 oficinas sería del BBVA Sabadell, en la Comunitat Valenciana igual, tendrían el 36%, algo que dice el gobierno, decía el ministro de Economía
reiteradamente este año, esto es excesivo. En concreto, aquí estamos hablando de esa elevada concentración que podría resultar excesiva como consecuencia de la fusión y que podría suponer un elemento, diríamos, perjudicial para los propios clientes, y con una derivada adicional que a mí personalmente también me preocupa, que es la derivada relativa a la inclusión financiera. Y esto hay que sumarle otra derivada, porque hemos visto lo que suponen estos dos bancos, pero si ampliamos el foco, vemos, por ejemplo, que en Cataluña y en la Comunitat Valenciana 2/3 del mercado quedarían en manos de dos entidades, este nuevo BBVA más Sabadell, además de CaixaBank. Si sumásemos esas dos entidades, tendrían alrededor del 60-70% en algunos casos del mercado. Y si le sumamos una tercera entidad, en este caso el Santander, tendríamos que 3 bancos copan en torno al 80% del mercado. Jordi, decías primavera. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el calendario? ¿Qué nos viene por delante? Pues hemos visto todo lo que hemos dejado atrás. ¿Qué nos viene en este 2025? Pues nos viene en este 2025 básicamente 3 pasos decisivos. La decisión de competencia, que decíamos que se espera durante el primer trimestre, probablemente a finales del primer trimestre. Hay que recordar además que si impone condiciones duras, el BBVA ha dejado claro que podría retirar la OPA. Este sería el primer paso que nos queda pendiente. El segundo es lo que haga el gobierno, porque puede endurecer las condiciones que imponga la CNMC para autorizar la operación. Y nos queda el tercer y el último paso, que en realidad es el más importante, que es que los accionistas de Sabadell se pronuncien y digan si, después de 12 meses o 14 meses de discusión sobre si la OPA de BBVA sobre Sabadell es buena o no, pues los accionistas tendrán la última palabra y tienen que decidir si aceptan o no la oferta que les ha presentado BBVA. Jordi Fábrega estará también en 2025 en esta OPA de nunca acabar. Un abrazo, Jordi. Hasta luego. Es un oligopolio bancario a lo que vamos. Es un exceso de concentración el que 2-3 entidades controlen el 80% del mercado. Bueno, yo diría que se trata de competir en un mercado global. El proceso de concentración era un proceso que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años, y era natural que fuera así, ¿no? Verdad que las operaciones transfronterizas todavía no se han producido, pero probablemente terminen por llegar, ¿no? Y como digo, se trata de hacer más fuertes, más resilientes a las entidades bancarias para que sean realmente canalizadoras de esa política monetaria a la que yo hacía alusión con anterioridad. Déjeme que le haga de sparring, porque me conozco el argumento de no, si es que lo que tienen que competir es a nivel internacional. Sí, pero las hipotecas las disputan el BBV y el Santander, las disputan el Sabadell y CaixaBank. No se están disputando con Lloyds Bank, no se están disputando con la banca internacional. Es cierta esa teoría, pero en la práctica, cuando los gigantes domésticos son tan gigantes, tenemos un problema de competencia. Más allá de que en teoría efectivamente debieran disputarlas, pero eso no pasa. Bueno, pero ahí entiendo que estarán todas esas condiciones, en definitiva, que velen por esa competencia, por esas condiciones financieras que hagan accesible, ¿no? Para tratar de evitar todos esos riesgos de no accesibilidad, pues tanto de hogares como de empresas, ¿no? Al crédito, que es la función principal que tienen las entidades bancarias. Uh-huh. Yo no voy a entrar en la operación, no queremos tampoco meterte en un conflicto de intereses, ¿no? pero lo que sí quiero decir es que yo creo que lo que sería deseable, lo ha dicho María, ¿no? Serían operaciones transfronterizas, y lo que sería deseable sobre todo es que circulara el ahorro mediante la competencia entre entidades en toda Europa. En este momento, y esto yo creo que es un fallo que tenemos del sistema financiero en su conjunto, estamos perdiendo ahorro que se invierte en el tejido productivo de Estados Unidos y de otros países, ¿no? Y esto es porque todavía no disponemos de una verdadera unión financiera en Europa. Concretamente, ¿qué significa esto? Si miramos de cara a 2025, desde el 20 de enero, que es cuando asuma el poder Donald Trump, él va a tener un solo gráfico de cabecera, que es el déficit comercial de Estados Unidos con 3 principales países o áreas geográficas: China, México y Europa. Y lo que va a hacer Trump es presionar a todos estos socios comerciales o competidores para reducir ese déficit comercial comprando bienes y servicios de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ponernos las pilas y incrementar, acelerar todo el proceso de integración
dentro de Europa para evitar lo que está pasando en este momento, que estamos perdiendo, estamos perdiendo inversión, estamos perdiendo recursos, porque sencillamente no hemos sabido acelerar la integración, en este caso la integración financiera europea. Pues a los dos, María Romero, responsable de Economía de AFI, de Analistas Financieros Internacionales, le agradezco que haya estado con nosotros y mirado el retrovisor económico. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. Lo dicho, un placer volver a tenerle aquí. Gracias y muy buenas noches. Un placer de cerrar el año con un gran equipo como este. Y a ustedes que sepan que a lo largo del resto del año les vamos a torturar con esto. Esta música que es la que les acompaña para despedirles, y con este cerramos. Hoy repaso a 2024. Gracias a los dos por haber estado aquí. De nuevo, muchísimas gracias. Hora 25 de los negocios. Cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.